de nuestro cuerpo, ¿sí? Fíjese que la semana quiero hacer un resumen más o menos de algunas cosas. Póngame el Efesios rápido algunos versículos porque necesito mostrarle algo. Quiero mostrarle algo. Efesios capítulo 1, versículo 5. La Biblia nos habla de que nosotros, dice, fíjese, versículo 4, vamos a leer un poquito más arriba, ¿vale? Fíjese lo que dice, vaya prestándome atención, mucha atención, porque vamos a citar versículos muy conocidos por usted, pero lo vamos a mirar con otras perspectivas, ¿sí? Quiero que aprendamos a mirar con otra perspectiva. El Señor Jesús acostumbraba a decir, por ejemplo, Él decía, ustedes han escuchado decir, ¿sí? Ustedes han escuchado decir tal cosa, mas yo os digo, y no es que Él contradecía. Él le daba una óptica espiritual a la cosa. Entonces yo quiero que usted me preste atención para que sepa por dónde van los tiros, ¿vale? Bueno, fíjese, dice Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿sí? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser, ¿qué? Adoptados, hijos suyos, ¿sí? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Bien, esto yo lo doy como para hacer una introducción a lo que yo le quiero hablar. Yo le quiero hablar de la adopción de nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros en esta adopción, ¿sí? El haber sido predestinados para ser adoptados, hemos adoptado el alma nuestra, ¿sí? La hemos dado en adopción para que alguien paternice mi alma, para que alguien paternice mi espíritu, pero no se ha paternizado el cuerpo. No lo hemos dado en adopción, ¿sí? Entonces yo quiero mostrarle cómo necesitamos dar el cuerpo en adopción, ¿sí? Diga conmigo, el cuerpo en adopción. Vale, pero ahora lo vamos a dejar al cuerpo de allí al lado, porque tengo que empezar desde otro lugar para mostrarle lo que le tengo que mostrar, ¿sí? Para mostrarle lo que le tengo que mostrar, por ejemplo, póngame Efesios capítulo 1, el verso, a ver ahí mismo, a ver, en el verso 2, póngame, a ver, el 2 o el 3, a ver, el 3, fíjese el 3, ¿no? Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda, ¿sí? Con toda bendición espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Pregunto, ¿tenemos que subir al cielo entonces para ser bendecidos con todas las bendiciones? No, ¿sí? Entonces, los lugares celestiales son ambientes, ¿sí? Son ambientes donde está el Señor. Acá estamos haciendo un lugar celestial, ¿o no? ¿Sí? Lugares celestiales, diga conmigo. Lugares celestiales. Tengo que entrar en ese ambiente del lugar celestial para ser bendecido con toda bendición, ¿sí? En los lugares celestiales. Bien, vaya teniéndolo en cuenta eso. La Biblia dice que nosotros no tenemos una lucha contra carne ni sangre, ¿sí? Nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes, diga conmigo, en los lugares celestiales. En las regiones celestes donde yo tengo una gran lucha, ¿sí? Una gran lucha, usted tiene otra gran lucha en los lugares celestiales. Una gran lucha para, por ejemplo, sentarnos en los lugares celestiales. Póngame el capítulo 2 y el verso 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nosotros tenemos que estar sentados en los lugares propicios, en ambientes celestiales de Dios. Él nos ha preparado ese lugar. Pero, ¿sí? Pero tenemos una lucha para poderme sentar en el lugar que a mí me corresponde sentar. Tengo una lucha, dice la palabra. Tengo una lucha que no es con la carne, pero son con principados,
y con potestades, ¿sí? Principados y potestades. Una lucha de poderes, por así decir, porque yo me podría sentar en el lugar que Cristo me ha dicho, ubicarme en el lugar que Dios me ha dicho, pero me cuesta sentarme porque hay una lucha. Diga conmigo, una lucha. Tengo que luchar, estoy llamado a luchar, ¿sí? Una lucha en la que usted la va a tener al decir lucha, ¿sí? Está hablando de algo muy personal. No es una guerra, que en la guerra se juntan todos y se hace entre todos, pero una lucha la va a tener usted personalmente. Es algo que usted va a tener que pelearlo por sí mismo, ¿sí? Es una lucha. Ahora, esta lucha, para poderme sentar en el lugar que Dios ha preparado para mi vida, la voy a tener que pelear, ¿sí? Usted sabe que si bien dice la lucha no es contra sangre ni carne, ¿sí? El Señor nos ha dado armas, ¿sí? Que tampoco son carnales, ¿sí? Entonces tenemos una lucha, pero tenemos las armas, no estamos desarmados. Diga conmigo, no estamos desarmados. O sea que yo puedo pelear esta batalla, esta lucha. No es una batalla, es una lucha, cuerpo a cuerpo. Pero yo tengo las armas que también son espirituales. ¿Se acuerda usted de las armas espirituales que nos dio el Señor? A ver, recordémosla. El escudo, el yelmo, ¿sí? ¿Se acuerda? El yelmo de la salvación, el apresto del Evangelio de la paz, ¿sí? Yo tengo que tener eso, ¿sí? Y tengo que tener una espada, ¿sí? Una espada. Bueno, yo quiero que usted me siga, vamos a leer el verso, el verso, ya le digo cuál es el verso, si es que lo encuentro. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 8. Nosotros tenemos armas para esta lucha, ¿sí? Una lucha que no es carnal, es espiritual, y las armas también son espirituales, ¿sí? Fíjese, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, ¿sí? Usted sabe que el yelmo es el que va acá arriba. Ahora, fíjese, si yo me pongo esta parte de la armadura, ¿sí? La salvación como yelmo sería mi, diga esperanza, ¿sí? La esperanza de salvación como yelmo. Entonces fíjese que acá las armas que están acá son solamente defensivas, ¿sí? ¿Lo ve? Son defensivas, me protegen, son armas defensivas para defenderme, pero no son armas ofensivas para atacarlo al enemigo. Pero yo con el enemigo yo no puedo estar a la defensiva, perdón, a la defensiva. ¿Ve cómo ataca con las sandalias el enemigo? El enemigo. Hay armas, yo no puedo estar atajándome todo el tiempo de lo que el enemigo me hace, ¿sí? Yo tengo que defenderme porque es una lucha. Entonces yo tengo que ir a pelearla, la lucha. Para ir a pelearla yo necesito la espada. Yo no puedo ir solamente con el yelmo de la esperanza, diga. Con el yelmo de la esperanza solamente yo no puedo ir. Yo no puedo ir con el escudo de la fe. Esas son armas dadas para que yo me defienda. Pero yo puedo llegar a lo último de los tiempos defendiéndome así del enemigo y todo el tiempo defendiéndome y seguro que voy a llegar. De seguro que usted llega porque la salvación lo dice, de que va a llegar, ¿sí? ¿Cómo llega? No sé, pero que usted va a llegar, arrastrándose seguramente, porque usted sabe que donde no hay protecciones en el calcañar, por ejemplo, porque andamos con las sandalias, entonces no tenemos mucha protección allá abajo y seguramente nos darían el calcañar, como dice Génesis 3, y andaríamos arrastrando, ¿no? ¿Sí? Y no pudiendo, por ejemplo, caminar en el Evangelio como Dios dice que deberíamos caminar. Estando medio rengo, ¿sí? Entonces fíjese que necesitamos la espada del Espíritu, dice la palabra, ¿sí? La espada del Espíritu, que es la palabra, ¿sí? La palabra de Dios. Una de las
Cosas entonces por las cuales la iglesia no ha podido lograr muchas cosas es porque le ha faltado habilidad para manejar la espada. Si a mí no me enseñan a manejar la espada, lo más probable que yo esa lucha no la luche muy bien, ¿sí? Yo necesito aprender a manejar la espada. Si hay algo que se ha propuesto en nuestro ministerio, el MAI, Ministerio Apostólico Internacional, es aprender, es enseñarle, ¿sí? Tenemos preparado de cómo enseñarle a la gente a manejar la espada, ¿sí? Porque sin la espada, el hombre solamente andará defendiéndose de los ataques del enemigo, ¿sí? Pero no haría una lucha fiel para poder hacer la parte que le toca, la parte ofensiva, ¿sí? La que va a defenderse y atacar también al enemigo. Entonces, nosotros nos hemos propuesto de que la gente esté abastecida, ¿sí? Preparada para manejar la espada. Por eso tenemos grupos de discipulado y todo lo demás, y es para poder enseñar a manejar la espada. Sin espada poco se hará. El ministerio es apostólico. ¿Por qué razón? Porque fíjese que en otro tiempo, sin una cobertura apostólica, ¿sí? Puede pasar lo siguiente. Hay gente que ha aprendido a manejar la espada. ¿Qué es la espada? La palabra. Usted sabe que la espada, ¿sí? Si usted la manejara solamente con estos dedos, sin este en la palabra es figura de ¿qué? De la figura apostólica. Si yo no tengo este dedo para coger bien la espada, lo más probable es que yo la coja así. Y no tendré mucha habilidad con la espada, ¿sí? La manejaré, la utilizaré, pero necesito este dedo, ¿sí? Para poderla coger con ganas a la espada. Una de las cosas que nos ha puesto firme en la palabra, que nos ha hecho estar firme en la palabra y aprender a manejar la palabra, ha sido el ministerio apostólico. El ministerio apostólico nos ha firmado en la palabra, y a entender la palabra, aprender a manejarla y aprender a defenderme con la palabra y aprender a atacar con la palabra, ¿sí? Tenemos que aprender a atacar con la palabra. Si yo solamente usara el yelmo de la salvación, me voy a quedar con una esperanza. Voy a estar esperando aún en el tiempo de cumplimiento, que es lo que yo le quiero mostrar hoy, ¿sí? Que en tiempo de cumplimiento usted no esté esperando, sino que usted ataque y tome lo que es suyo, ¿sí? Vale. Si no me dice sí, yo voy a seguir igual. No tenemos lucha entonces contra carne ni sangre, y no solo no tenemos una lucha personal, ¿sí? Sino que el apóstol Pablo, él decía, póngalo rápidamente, Colosenses 2:1, ¿sí? Hay una lucha que tenemos que coger, aquellos que estamos preparando, ¿sí? Los que estamos preparando para que otro luche. Si yo no preparo para que otro luche, nunca se sentará en los lugares celestiales. Porque en los lugares celestiales hay que conquistarlo, hay que tomarlo, hay una lucha ahí. Si yo no enseño a luchar, la persona nunca se me sentará donde tiene que sentarse, ¿sí? Entonces tengo que enseñarle a luchar, y es una lucha también. Para Pablo fue una lucha, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. La lucha de Pablo es porque él sabía que no solo tenía que enseñar a manejar la palabra, sino que también tenía que impartirles el mismo espíritu. Por eso él quería estar presente. Una lucha para él era no poder estar presente a la hora de ministrar la palabra, porque en la palabra se debe llevar el mismo espíritu, el mismo sentir de la palabra. Era una preocupación de Pablo y es una preocupación de hoy en nosotros. Es una preocupación del apóstol, ¿sí? De que yo a ustedes les enseñe a manejar la palabra con el mismo espíritu que lo maneja él. Que yo les dedique a ustedes la misma impartición con la que él imparte. Y mi preocupación es
que aquellos a los que yo les enseño impartan con el mismo espíritu, ¿sí?, la palabra. Eso también es una lucha, porque tenemos que guardar el mismo nivel de la palabra. Y es una lucha, pero habrá que lucharla. No tenemos lucha contra sangre ni carne, es contra principado, pero para tomar el lugar que nos corresponde tomar. Tenemos que sentarnos en el lugar correcto que está preparado para con nosotros, ¿sí? Pero me tengo que sentar allí. Vale. Fíjese que dice la Biblia, búsqueme primera de Tesalonicenses capítulo 5. Perdón, a ver. Espere. Sí, primera de Tesalonicenses capítulo 5. Cuando yo comencé a leerles la palabra, yo les leí que nosotros necesitábamos ser adoptados, ¿sí? Adoptados, hijos suyos, porque hemos sido predestinados para ser adoptados, ¿sí? Ahora, por eso nosotros hablamos de paternidad, por la necesidad de que nuestra alma sea adoptada como hijos suyos. Hemos sido predestinados para ser adoptados, ¿sí? Alguien tiene que paternizar mi alma, ¿sí? Mis padres naturales, mis padres biológicos me paternizan mi vida, ¿sí? Pero el alma tiene que ser paternizada por alguien que conoce la palabra. Entonces, por eso hemos buscado para nuestra alma, para nuestro espíritu, alguien que nos paternice, ¿sí?, que nos enseñe a empuñar la espada. Ahora dice Primera de Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida, ¿sí? Entonces no solo mi alma y mi espíritu, ¿sí?, tiene que ser ministrado y guardado irreprensible para la venida del Señor, sino también ¿quién? El cuerpo. El cuerpo también tiene que ser guardado para ese día. Y tiene que ser guardado irreprensible, ¿sí? Tiene que ser guardado irreprensible. Búsqueme Filipenses 2:15. Necesito que mi alma esté irreprensible, mi espíritu irreprensible, pero también mi cuerpo irreprensible. Dice, para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces fíjese por qué pretende que no solo mi alma ni mi espíritu, ¿sí?, se mantenga irreprensible, sino también mi cuerpo, porque la idea de Dios, ¿sí?, es que yo en mi generación me manifieste distinto a la otra generación, que se vea una generación distinta al resto de la otra generación. La Biblia dice, hablando de Jesús y su generación, ¿quién la contará? No es fácil contar en medio de las generaciones una generación que se parezca a Jesús, que se identifique que son la generación de Jesús. Es difícil de contar en medio de la generación maligna, una generación que resplandezca como un luminar en el mundo, pero va a haber que hacerlo. La hora nos ha llegado, ¿sí? Tenemos que de una manera irreprensible, ¿sí?, comenzar a brillar como luminares en el mundo. Póngame primero a los Corintios capítulo 1. Estuvimos hablando hace unas semanas atrás de este versículo, capítulo 1, verso 8. El sábado creo que hablábamos de esto. Fíjese, Pablo hablándole a la iglesia, a la iglesia de los Corintios, ¿sí?, le dice lo siguiente. Vamos a mirar un poquito más arriba para poder saber de qué se trata, ¿sí? A ver un par de versículos más.
A ver, desde el 5 está bien. Dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecido con toda palabra en ciencia, verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. ¿Sí? Una iglesia que está confirmada por Cristo. Vale, verso 7. De tal manera que nada falta en ningún don. ¿Sí? Están abastecidas con todos los dones. Ahora quiero que preste atención a esto. ¿Sí? Una iglesia que tiene todos los dones y dice lo siguiente, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora fíjese, siempre que hemos hablado de la manifestación del Señor Jesucristo, ¿me está escuchando? Porque se va a perder una gran palabra. Cada vez que hemos escuchado la manifestación del Señor Jesucristo, hemos pensado en su venida, que Él viene y se va a manifestar, ¿sí? Ahora yo quiero que usted le preste atención a la lectura bíblica. Préstele atención, por favor. Dice, de tal manera que nada les falta en ningún don, ¿sí? Es una iglesia que tiene los dones, habilidades para ministrar dones. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que dice, ustedes están esperando la manifestación, porque la manifestación de Jesucristo en ustedes va a confirmarlos hasta el fin, para que ustedes sean irreprensibles, para que el día del día del Señor Jesucristo ustedes ya estén irreprensibles. Pero lo que me va a hacer irreprensible es la manifestación de Jesucristo. Entonces la manifestación de Jesucristo es la manifestación en uno de Jesucristo. Para que yo esté irreprensible, como decía el verso anterior, para que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu esté irreprensible en el día del Señor Jesús, ¿sí? Pero el día del Señor Jesús no es lo mismo que la manifestación del Señor Jesús. La manifestación del Señor Jesús es algo que se tiene que ver en mi vida, que Él se manifieste en mí y a través de mí. Si Él no se manifiesta en mí, yo no voy a poder ser irreprensible. De hecho, la iglesia de los Corintios estaba llena de dones y no era irreprensible. De hecho, el apóstol Pablo los reprendió. Los reprendió porque dice, ustedes tienen dones, pero me dividen la iglesia, tienen celos, tienen contienda, tienen esto, tienen aquello otro. No estaban irreprensibles para la venida del Señor. Les faltaba algunas cualidades en el alma, les faltaba algunas cualidades en el espíritu y alguna que otra cualidad en el cuerpo. Entonces necesitamos ser irreprensibles para aquel día, ¿sí? La palabra irreprensible en el original dice sin acusaciones, que nada tenga de qué acusarme de ninguna cosa, que no tenga ninguna acusación, ¿sí?, que me descarte de lo que yo tengo que vivir, que ninguna acusación que no sea inventada por los hombres, porque ustedes saben que los hombres podemos blasfemar con mucha libertad, que la acusación no sea bíblica, que yo no tenga algo en contra, que escrito esté y yo no lo esté cumpliendo. Entonces fíjese que nosotros vamos a necesitar entonces encontrarnos irreprensibles en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces necesito que comencemos a ver de que hay una necesidad de que para que nos podamos sentar en los lugares celestiales, dice la palabra, yo tenía que tener ¿qué? Para sentarnos en los lugares celestiales, no. ¿Qué tenía que hacer para sentarme en los lugares celestiales? Lucha. Tengo que luchar. Tengo que luchar. Hay una lucha que yo no la voy a poder dejar. Tengo que luchar. Si yo solamente vivo con el yelmo de la salvación que me ha puesto el Señor Jesús, viviré en esperanza. Si yo no cojo la espada
Si yo no cojo la espada, si no me enseñan a coger la espada, yo no me voy a poder defender o voy a poder luchar para obtener algunas cosas que yo voy a tener que tener para poderme sentar en los lugares celestiales como tiene que ser tomado, ¿sí? Ya me va a entender al último. Quédese hasta el final y me va a entender. Fíjese, estamos hablando de que es importante que nuestro cuerpo sea parte de todo el movimiento que Dios está haciendo, ¿sí? El sentarme en los lugares celestiales no tiene que ver solamente entonces de que mi espíritu y mi alma estén ubicados en ese lugar. Tengo que estar completo en ese lugar. Por eso es que es una lucha que no puedo abandonar. Fíjese que nosotros podemos estar de acuerdísimo en el espíritu. Si vamos llevando una línea de palabra, usted puede estar muy de acuerdo con todo lo que se predica en el ministerio, ¿sí? Estar de acuerdo en el espíritu, estar de acuerdo en el alma, pero puede que su cuerpo no esté de acuerdo. Por eso no está sentado todas las veces en los lugares donde debería estar sentado. Por eso no está obrando siempre en los lugares donde debería estar obrando. Habrán momentos en que no se puede estar, claro que hay un momento donde no se puede estar. Búsqueme, Primera de los Corintios capítulo 5. Hay veces que nosotros no vamos a poder estar, no podemos estar tocando las campanas y en procesión a la vez, ¿sí? Un dicho viejo este. Hay cosas que yo no puedo estar en todos lados. Van a ser reuniones en las que yo no voy a poder estar porque estoy en otra reunión, ¿sí? Hay momentos que yo no voy a poder estar en lugares que ya a mí me convoquen, aun cuando tuviera un deseo enorme de estar en ese lugar. Pero distinto a que yo no quiera estar en ese lugar. Y digo con mi boca, yo estoy de acuerdo, en el espíritu estoy de acuerdo, en el alma estoy de acuerdo, pero de cuerpo presente, ausente. Y yo necesito estar irreprensible para la manifestación. Si yo no estoy presente en cuerpo, alma y espíritu para la manifestación, no se me va a dar la manifestación. Fíjese este caso es un caso de inmoralidad juzgado, como dice allí, ¿sí? Dice la historia, para más o menos abreviarle, dice que un hermanito dentro de la iglesia salía con la esposa del padre, ¿sí? El padre tenía una esposa, no era la madre, tenía una esposa, el padre, y el hermanito andaba con esa mujer. ¿Se imagina un caso de inmoralidad dentro de la iglesia? Entonces dice el versículo 3, póngame el versículo 3. Dice el apóstol Pablo, ciertamente yo ¿cómo estaba el apóstol? Ausente. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos todos vosotros y mi espíritu, ¿sí? Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y al tal se ha entregado a Satanás, ¿sí? El apóstol no podía estar en esa reunión, pero no fue porque estaba tendido en la playa, ¿sí? No estaba en el bingo de la vuelta. No está presente, ¿sí? Pero su espíritu está presente. Él le dice, convóquense para hacer esta tarea, es importante esta tarea. Se iba a pedirle a un hermano que se retirara de la iglesia, no es poca cosa, ¿sí? No es poca cosa. Entonces él dice, yo no puedo estar presente. Estén ustedes reunidos y que mi espíritu, ¿sí? Mi espíritu, y no es que un fantasma del apóstol Pablo se hizo presente en aquel lugar invocándolo, no, el espíritu con el cual se movía Pablo estuviera en medio de ellos, ¿sí? Para que el juicio que le fueran a declarar al muchacho, ¿sí? No se excediera del espíritu con el que se movía Pablo, que a ninguno se le fuera la mano a la hora de armar un juicio sobre el joven, ¿sí? Que mi espíritu esté presente, pero él no podía estar presente. ¿Pero es importante estar presente? Claro que es importante estar presente. Fíjese el joven, vamos a ir a ver al joven. El tal se ha entregado a Satanás, sigamos un poquito. El tal se ha entregado a Satanás
para destrucción de la carne, a fin de que en el espíritu, para que el joven sea salvo en el día del Señor, el espíritu sea salvo, ¿sí? Fíjese que solamente un área del muchacho iba a salvar. La propuesta del Señor es que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu esté irreprensible en aquel día. Pero le pide, muchacho no hay caso con él, ¿sí? Le hemos pedido tal cosa, lo vamos a tener que quitar de la iglesia, ¿sí? Pero el asunto es de que el muchacho sea salvo, ¿dónde? En el alma se perdió, su forma de pensar se corrompió, ¿sí? Su forma de actuar se corrompió, no pudo sentir lo del resto del cuerpo, está descongregado, está sacado del cuerpo. El día del Señor, su espíritu es salvo, pero el resto no está irreprensible. La propuesta del Señor que nosotros seamos salvos en el espíritu, en el alma y mi cuerpo, que mi cuerpo pueda llevar consigo la manifestación. Entonces yo tengo que estar presente, ¿sí? O tomar el lugar celestial. Dijimos que el lugar celestial era ¿qué? Un ambiente espiritual. El lugar celestial es un ambiente espiritual, pero es un lugar de gobierno. El lugar celestial, los lugares celestiales son lugares de reino para el Señor. El que a mí me ponga en un lugar celestial quiere decir que yo soy parte del gobierno de la iglesia. Es reino. Pero ahí yo tengo que estar en el espíritu. ¿Puedo hacerme ausente entonces? Sin un crédito que me haga estar ausente, decir, bueno, yo tengo crédito para decir porque estoy ausente, como el apóstol Pablo. Yo no puedo estar presente en ese momento. ¿Pero puedo estar ausente todo el tiempo? No. Tengo que ser irreprensible. Para el día del Señor Jesús, yo tengo que ser irreprensible, no solo en el espíritu, no solo en el alma, sino en el cuerpo. A veces nos tomamos lugares celestiales, ¿sí? Sin ser irreprensibles en el cuerpo. Yo no puedo ausentarme por gusto en algunas cosas. El lugar celestial es un lugar que el Señor me ha dado con mucha honra. Es un lugar de gobierno establecido dentro de la iglesia, donde yo no puedo, porque sí, estar faltando. ¿Sí? Me perderé la manifestación. Porque la idea de Dios es que, como le dijo el Señor Pablo a los Corintios, para el día del Señor Jesús ustedes ya tendrían que estar manifestados. Hasta ahora tienen dones, tienen unas habilidades gloriosas, qué bonito todo lo que tienen, pero ustedes están esperando la manifestación. La esperanza, después de manifestarnos en dones, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo acá, por ejemplo, es un don, ¿sí? Tengo la gracia, el don de predicar, pero yo tengo que ir a por la manifestación. Si a mí, antes de que el Señor Jesús no se me manifiesta, ¿sí? Yo me la veré en problema. Me tengo que manifestar. Pero todo eso, en esos lugares celestiales, es una lucha. Es una lucha. Yo voy a tener que aprender a luchar entonces para estar cuerpo presente. Hasta aquí hemos luchado entonces en el espíritu para entender la palabra, para entender la visión, para entender el diseño. Peleé en el alma y la peleé y la gané. Me senté. Ahora voy a tener que luchar con el cuerpo también. Porque el cuerpo también la va a tener que ganar. Vamos a tener que ganarla. Dice Romanos 8:19. Vamos a por la lucha del cuerpo entonces, ¿no? ¿Cuántos se van a aprender en esta lucha? Tenemos que aprendernos en esta lucha como en todas las otras luchas. Ustedes saben que en algún momento nos creímos que no ganábamos la batalla, ¿cierto? Cuando decíamos que no entiendo la visión. Y creíamos que la perdíamos la batalla. Y sin embargo el Señor fue fiel
Y usted sabe que el Señor promete y acompaña. El Señor no dice, a ver, bancátela con esto, luchá. No, ¿por qué? Porque peleo con la espada, pero ¿la espada de quién es? ¿Mía? Del Espíritu. Entonces peleo con una espada que es invencible, ¿sí? La espada es invencible. Fíjese que la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino la lucha es espiritual, pero las armas, dice, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas. Entonces las armas que yo uso son poderosas, porque tampoco son carnales, no son mis armas. Uy, qué arma que tiene la hermana, no, son las del Espíritu. Lo que aprendes es a qué, a empuñarla. El arma es poderosísima. El arma es poderosa porque es la espada del Espíritu, no es mi espada, es la del Espíritu. Lo que aprendí fue a qué, a empuñarla. La lucha fue, ¿sí?, aprender a empuñarla. Me llevó tiempo, me llevó muchos discipulados. A veces se me venía la espada, el harakiri. Pero la idea es que la luchamos, ¿sí? Y la ganamos o no la hemos ganado. Pero ahora va a haber que luchar, ¿sí? Con la misma espada, pero con el cuerpo ahora enfrente. Miren, vamos a ir a Romanos 8:19. Fíjese, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar ¿qué? El anhelo ardiente de la creación toda está anhelando que usted se manifieste. Y ni siquiera lo sabe, el Espíritu lo sabe. Y el Espíritu nos lo ha hecho saber a nosotros antes que la creación toda, ¿sí?, lo declare. El Señor nos avisa adelante a nosotros. La creación está ardiendo, está anhelando desesperadamente que usted se manifieste, ¿sí? Verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, ¿sí? La creación no está sujeta en vanidad, dice, no por su propia cuenta, alguien la sujetó en esperanza. Pero ya lo vamos a dejar para más enseguida. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, la creación no solo está ardiendo, ¿sí?, para ser liberada, sino que dice que va a ser libertada a la manera en que van a ser libertados los hijos, ¿sí? La creación libertada de la esclavitud de corrupción a la manera de la libertad de los hijos. Según la libertad de los hijos, la libertad de la creación. Me parece que usted no está leyendo conmigo. Lo veo dudoso en la lectura. La creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Usted sabe que la creación está esclavizada de lo mismo que estuvimos nosotros, ¿sí? Un espíritu esclavizado, un alma esclavizada, ¿sí? Un espíritu llevado por corrupción, un alma llevada por corrupción. Y de eso será libertada. ¿Sí? ¿Me sigue? Vale, usted fue libertado de eso. Ha sido libertado de la corrupción en la que estaba su alma. Puede discernir la diferencia en la que estaba corrompida su alma y ahora en el Señor cómo ha sido librado. Vale, la creación también, ¿sí? A la libertad gloriosa de los hijos. Vale, ay papá. Verso 22. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando
la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Usted no está esperando eso? Espero que la esté esperando. Porque si usted no lo espera, es que no lo va a obtener nunca. O está muy conforme usted estar esclavo ahí dentro de ese cuerpillo. Necesitamos ser librados, ¿sí? Dice que nosotros también gemimos dentro nuestro. Nosotros hemos sido libertados en el espíritu, hemos sido libertados en el alma, pero hay algo que todavía a mí, ¿sí?, adentro de esta cajita diabólica, adentro de este cuerpito, a mí me limita. ¿Cuántas veces usted quiere estar y no puede estar porque el cuerpo no le da? Es que estoy cansado. Es que vine de trabajar y estoy destruido. Es que tengo un dolor de cabeza que se me parte. Es que tengo un dolor de rodilla que no aguanto más. Dígame si usted no quisiera ser libertado. Ahora, si usted quiere ser libertado, va a ser libertado. Pero no siempre queremos ser libertados. A veces hasta nos tomamos como disculpas, ¿sí? Hasta a veces nos justificamos con cosas nuestras, como si le engañáramos a Dios o le engañáramos a la iglesia, cuando el engañado es ¿quién? Yo mismo me estoy engañando, hermano. ¿Cuántas veces digo, evangelista, no voy a ir, no me espere porque estoy destruido, ¿sí? No me espere. Y no me doy cuenta que el que se está cargando su propio destino soy yo mismo, ¿sí? Porque necesitamos luchar por eso. Nosotros no solo necesitábamos ser adoptados en el alma y en el espíritu, nuestro cuerpo también necesitaba ser adoptado. Pero necesitaríamos gemir también dentro nuestro y decir, Señor, yo la quiero pelear esta. Yo quiero ser adoptado. Sí, yo quiero que mi cuerpo la gane esta también. Yo quiero estar sentado, no solo que mi espíritu, cuenten conmigo, estoy en el espíritu con ustedes, cuenten conmigo, estoy presente, en el espíritu y en el alma estoy con ustedes, pero no puedo estar físicamente. El cuerpo no me acompaña, ¿sí? Pero le voy a decir una verdad. Al cuerpo no lo acompaña nuestra alma. Nuestra alma se hace la liberal. A nuestro cuerpo no le acompaña el alma. El alma, como dijo el Señor, el corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Si nosotros quisiéramos, vendríamos arrastrándonos si quisiéramos. Nosotros seríamos capaces de hacer cualquier cosa si quisiéramos. Está comprobado que un hombre es capaz de cualquier cosa por hacer algo que quiere. Le hace hacer al cuerpo las cosas imposibles, le hace hacer al cuerpo. Sin embargo, nosotros por cualquier cosa nos limitamos y no podemos estar presentes. Pero voy a necesitar esa adopción. Pero le digo yo que esto tiene que ver, póngame de nuevo versículos más arriba. Aquí el 20. Fíjese, este que no me deja venir, que dice que me duele la cabeza, que se me revienta. Esto es creación de Dios. Lo de adentro, ¿sí? Mi espíritu, mi alma, es hechura suya. ¿Sí? Es hechura suya. Eso que estuvimos hablando el otro día, que el Señor lo hace ahora, lo hace de nuevo. Ha hecho de nuevo nuestra alma, ha hecho de nuevo cosas nuevas en nosotros para que nosotros estemos renovados por dentro. Pero por fuera, ¿sí? Por fuera sigue siendo parte de la creación, ¿sí? Ahora fíjese por qué está sujetada esta creación. Présteme atención para que sea libre, por favor. La creación fue sujetada a vanidad. ¿Quién la sujetó? La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en. ¿Cuándo se sujeta en esperanza a algo? ¿Sabe cuándo se sujeta en esperanza a algo?
cuando solamente me pongo el yelmo de la salvación que está esperando. Pero si yo saco la espada, ya no estoy esperando. Porque si yo me pongo solamente el yelmo de la salvación como esperanza, ¿sí? Espero que lo que he declarado está se me dé algún día. Con armas defensivas, ¿sí? Atajándome por todos lados. Pero la idea de que la está sujetando esperanza soy yo. Pero yo tengo que sacar la espada para dejarla de que esté sujeta a una esperanza y sujeta a una libertad, que ya deje de estar sometida a una esperanza y yo la libre. Tengo que librarla a la creación, por lo menos a la mía. Usted tiene en sus manos su creación, no tiene la de otro, pero tiene la suya. Usted tiene que ganar esa lucha. Esta es una lucha cuerpo a cuerpo contra principado. ¿O es el principado que está en la tierra? ¿Quién maneja el principado de la tierra? El adversario. El adversario. Entonces hay un adversario que maneja acá abajo la creación, ¿sí? Pero en los lugares celestiales, ¿quién lo maneja? Al principado. Entonces, ¿yo a quién me sujeto? ¿Con qué armas lucho yo? ¿Quién me está ganando esa lucha entonces? Yo podré haber ganado la del alma y la del espíritu. ¿Quién me está ganando la de esta creación? Esto. ¿Quién me la está ganando? Me la está ganando el enemigo. Esa lucha no la estoy ganando. Esa lucha me la están ganando. Ahora nosotros podemos, ¿sí?, sujetarla, ¿sí?, dejarla que se sujete, ¿sí?, a la esperanza con el yelmo, y sigamos con el yelmo. Pero acuérdese que entre nosotros no hay muchos jóvenes. Y no sé hasta cuándo llegaremos sujeto así. No sé si Tomás llegará para el día del Señor sujeto con la esperanza hasta que su cuerpo sea transformado. Pero nosotros vamos, los que somos mayorcillos, vamos a tener que sacar una espada, ¿sí?, y ganarle esta lucha al enemigo, ¿sí? Esto tiene que ver más con que nosotros queramos, porque esto es por fe. Esto es por fe, yo tengo que quererlo. Esta es una lucha que usted la tiene que batallar solo, ¿sí? Pero yo les dije al principio que si bien esta es una lucha personal, así como Pablo tenía una lucha para poder llevarle, impartirle a los demás, ¿sí?, el mismo mensaje, esta es una lucha mía también. Es una lucha mía también, no solo insistir con esto para conmigo. Es una lucha que yo tengo para poder darle a usted una espada. Poder darle o poder prepararlo y abastecerlo lo suficiente para que usted luche esta batalla. Pero esta, como todas las luchas, tiene que ver con que usted la quiera luchar. Tengo que aprender a lucharle, tengo que saber lucharla. Usted sabe que, fíjese, póngamele el Strong al verso 23, a ver. Póngamele a la palabra corrupción. La palabra corrupción que creo que estaba ahí en el... Usted sabe que nosotros hemos salido de corrupción, ¿sí?, de la corrupción del alma, de la corrupción del espíritu. Póngale a la 53, 56. Ahí está. Fíjese la primer palabra. La primer palabra de la palabra corrupción. ¿Cuál es la primer palabra que aflora?
un decaimiento, ¿sí? Entonces, en la corrupción de nuestros cuerpos, ¿sí?, involucra primeramente el decaimiento. Es que estoy fatal, pastora, no me espere. No me esperen a esto, no me esperen a aquello. Estoy decaído. ¿Y sabe por qué estamos decaídos? Porque no la luchamos. Tengo que lucharla. Tenemos que luchar esta. No podemos estar presentes solamente en 2 áreas de nuestra vida. Tenemos que estar presentes en las 3. Tengo que ser parte completa de esto. Ponga la palabra vanidad. Sujetos a vanidad. Fíjese a lo que hemos sujetado. Si yo no saco la espada, si yo no saco la espada para dejarla de que ella esté sujeta a la esperanza, ¿sí?, yo la he sujetado a vanidad. A mi cuerpo lo he sujetado a vanidad. ¿A qué lo sujeté? Inutilidad y falta de mérito. Fíjese en qué calidad estoy dejando mi cuerpo. Soy re útil, re efectivo, ¿sí?, con todos los méritos en el alma y el espíritu. Pero a la hora de poner el cuerpo, pero eso lo dejamos nosotros mismos, cuando lo dejo sujeto a la esperanza. Que se le dé cuando le toque. Algún día nos tocará. El asunto es que algunos ya no tenemos tiempo de que nos vaya a tocar la transformación. O nos sentamos y nos ubicamos, ¿sí?, y logramos ser lo que Dios quiere que seamos, aún batallando y ganando una lucha contra el cuerpo. Usted sabe que si fuera por mirar esas luchas, ¿Abraham la ganó o no? ¿Sara la ganó? Los padres de la fe lo ganaron. Si los padres de la fe lo ganaron, los nietísimos de la fe no lo ganarán. Mire, yo quiero ganarla sí o sí porque yo tengo muchos anhelos en Dios. Y yo ya tengo 56 años, yo crono ya no me queda. O yo gano esta batalla, pero de algunos de los que yo veo para que me acompañen acá tampoco no. No sé, de los que yo he propuesto estén en el calendario para seguirla conmigo, tampoco no sé si llegan, como para que le dejamos la esperanza. Dejémosle la esperanza a José. Pero esta otra batallémosla. Luchémosla, ¿sí? Tenemos que lucharla. Primera de Pedro capítulo 1. No estaríamos pegando puñetazos al aire. Es tiempo de cumplimiento. Podemos hacerlo. Dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, paz os sean multiplicadas. Y bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿sí? Nos hizo renacer. Usted sabe que todos hemos comenzado de nuevo, hemos vuelto a nacer, hemos renacido para una esperanza, ¿sí?, por la resurrección de Jesucristo. 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? Tenemos que manifestar esta salvación. Hemos sido hechos renacidos, nos ha hecho renacer para alcanzarla, una salvación, ¿sí? Una salvación que yo no puedo pasármela con la esperanza nomás acá arriba. La tengo que manifestar, la salvación.
Y la manifestación de esa salvación iba a ser en el tiempo postrero, antes de la venida del Señor. Dice en el tiempo postrero tiene que ser manifestada. Tenemos que ocupar los lugares celestiales, los lugares de gobierno. Yo no tengo mucho tiempo para mostrarle, pero algunos ya lo hemos visto muchas veces. Pero aquellos que no entienden mucho de los lugares celestiales, búsquenlo en la palabra. Los lugares celestiales no tienen que ver con algo que yo vaya allá arriba y lo tome allá arriba. Son acá abajo. Son los lugares de gobierno donde Dios quiere que yo me siente. Son los lugares de gobierno donde el Señor dice, allí yo voy a ministrar sabiduría. Lo vimos en la radio no hace muchos días. La sabiduría se enseña ahí en esos lugares celestiales. Si no, no es sabiduría de Dios la que se me enseña. Por eso yo necesito estar en los lugares celestiales y no en espíritu. Presente. Deme un segundito. Isaías 59, 17. Y ya voy a terminar. Tenemos una lucha y en esta lucha tengo que ganarla yo. El que pelea no soy sola, es con el Espíritu de la palabra. Tengo que levantar la bandera del triunfo. No me la puede ganar el sistema. Le he ganado en el Espíritu, le he ganado en el alma. No puede ser que me la gane en el cuerpo. Si me le ganó en el cuerpo, ya me ganó la mitad del trabajo. De justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, y tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Fíjese que a toda la vestidura, a toda esa armadura gloriosa, espiritual, acá se le agrega un manto. Hablar de manto es hablar de cobertura. Dice, se cubrió de celo como de manto. ¿Sí? En el manto hay celo. En el manto hay un ardor, ¿sí? Por las cosas de Dios. En el manto, y usted sabe que la cobertura que nosotros tenemos, ¿sí? No solo porque es joven el hombre. Yo doy gracias a Dios por la juventud que porta el hombre de Dios que está sobre nosotros. Pero a esa juventud, porque yo he visto hombres jóvenes que duermen hasta las 12 del mediodía, no tiene con la juventud. Hay un celo ardiendo dentro de él, que baja de un vuelo y viene y ministra, y termina de ministrar y sube a otro vuelo, y de allí en 5 días hizo no sé cuántas naciones juntas, bajando de un lado y ministrando, subiendo un avión, bajando y ministrando. Si el cuerpo no va con él, no puede ir. No puede hacer una obra si no le acompaña el cuerpo. La tarea le quedaría por la mitad. ¿Usted cree que va agonizando en todos esos lugares? Pero Dios tiene que ir renovando esa fuerza. Y a medida que se le vaya revelando la palabra, eso le dará más libertad. Porque justamente necesitamos librar esta creación. Esta se ha corrompido, ¿sí? Usted sabe que se ha corrompido a causa del pecado. Por eso es que tarda también en restituirse, ¿sí? Si bien nosotros hemos huido del pecado y podemos decir ya hemos sido libertados del pecado, no solo en la carne, del pecado que cometíamos en el alma, los de ignorancia en el espíritu, hemos huido a lo mejor de un montón de pecados, pero de aquí que se restituya, ¿sí? Nuestro cuerpo va a tardar. Por eso tenemos que hacer milagro a través de la espada. Voy a tener que luchar con la espada para ganarle ese trabajo al enemigo, ¿sí? La adopción de mi cuerpo. La adopción de mi cuerpo está manifestada para el tiempo postrero, pero voy a tener que ser cubierto por ese celo. Fíjese lo que es el celo de Dios. Ponga Éxodo 34, 14. Hablar del celo de Dios es hablar de una pasión, de un ardor. Usted sabe que recién leímos y decía que la creación toda tiene ¿cómo decir? Un ardor, un anhelo ardiente, ¿sí? Un anhelo ardiente.
Tenemos que demostrar ese celo ardiente. Esta creación tiene que mostrar un celo ardiente, un celo. Porque no, ¿qué dice ahí? No te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es, su nombre es celoso. Dios celoso es, su nombre es celoso. Usted sabe que el nombre es no solo el apelativo. Yo adoro al celoso. Celoso es el propósito de Dios. El de que Él es celoso con sus cosas, en su propósito Él es celoso y yo tengo que ser celoso como Él en su propósito. Ardiente, apasionado, ¿sí? Cubrirme con ese manto para lograr que esta lucha sea fidedigna, ¿sí? Vuélvase al 59:17. Necesito tener esto como parte del propósito de Dios. Parte del propósito de Dios, de que Él es celoso, yo tengo que ser celoso, ¿sí? Y me tengo que cubrir con ese manto. Con ese manto. Sobre la palabra celo, usted después fíjese cómo el celo de Dios, dice, un Dios celoso, ¿sí? Dice, como un fuego consumidor, por ejemplo. Es tan ardiente que Él va y consume todo lo que es enemigo, consume todo lo que es contrario. Entonces, si hay ese celo y ese fuego en mí, consumiré el dolor de cabeza. Podré consumir algo si me salgo con ese celo de Dios. Se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Temeránlos desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río. Más, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Se va a enfrentar una potestad contra otra, un enemigo contra otro, una lucha contra otra. Pero ¿quién es la que levanta bandera? ¿De quién es la victoria? El Espíritu es el que tiene la victoria. Entonces, ¿cómo puedo temer en esta lucha? No es mi lucha, es la de la palabra. Si es que lucho con la palabra. Ahora, si yo me hago el más valiente, digo, yo sí, yo lo puedo todo. No, yo tengo que lucharlo con la palabra. Por eso es que tengo que buscar en la palabra el sustento, ¿sí?, a esta adopción. El sustento a esta esperanza. Para que verde que está en mis manos, que hasta ahora yo la he sujetado en una esperanza. Algún día el Señor me va a dar la libertad del cuerpo. Voy a tener que agarrar la espada y lucharla. Si no, seguirá sujeta a una esperanza, algún día será. Pero si ya el Señor no viene pronto, ya me comió la esperanza. ¿Sí? Y los lugares preparados ya no van a contar conmigo. Estará vacío mi lugar para que yo haga lo que anhelo. Yo no sé cuántos de los que están acá anhelan cosas en Dios, pero le tengo que ganar la batalla. Vamos a dejarlo ahí para que no se me haga tan larga la cosa. Pero dice el Señor, se vistió de celo. Nosotros tenemos que vestirnos de celo para esta lucha. Son armas que el Señor nos ha dado, son armas espirituales para lucharla, Yo quiero que se ponga de pie por un momento, no sé cuántos van a querer esta lucha. Usted sabe que esto es para el que quiere, como todas las cosas. Como todas las cosas es para el que quiere. Padre, te damos gracias, Señor amado, por esos lugares preparados para con nosotros. Lugares preparados, Señor, para que nosotros los tomemos y podamos hacer, Señor, no solo lo que está en el anhelo de nuestro corazón. Señor, es tu anhelo. Por eso es que queremos, Señor, alinearnos a tu anhelo.
Señor, no hay muchos jóvenes entre nosotros. Te damos gracias por los que todavía tienen las fuerzas en ellos. Pero para aquellos que ya no tenemos tantas fuerzas, es más, diría Isaías, para el que no tiene ninguna. Para el que no tiene ninguna. Señor, tú puedes renovar nuestras fuerzas. En Jehová se renuevan las fuerzas como las águilas. Dice la palabra que había una profetisa, que ella se había propuesto que no iba a morir hasta que no viera al Santo de Israel, a Jesús cuando Él nació. Y dice la Biblia que la mujer tenía 84 años de viuda. Había vivido 7 años con el marido, vaya sacando la cuenta. 84 de viuda, 7 años con el marido, ahí 101, y no dálmatas. 101 años la mujer, sin contar la edad que tenía cuando se casó. Pero ella se había propuesto en su corazón no morirse hasta no ver al Santo de Israel, el niño Jesús que iba a nacer. Qué bueno es proponerse, Señor, hasta que yo no vea cumplida una misión en la tierra. Yo no me quiero ir. Quiero tener toda la fuerza, Señor. Quiero estar renovada. Quiero que el Espíritu de Dios me renueve. Pero voy a tener que lucharlo esto. Es una lucha como cualquier otra, pero no es carnal. Es una lucha con la espada. Padre, yo te doy gracias por aquellos, Señor, que pretenden llegar irreprensibles. Señor, sin ninguna acusación, hasta el día de Jesucristo. En el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Señor, queremos lograrlo de la manera en que tú lo has establecido. Una lucha espiritual y con las armas espirituales. Señor, con todo lo que nos muestra tu palabra para poder asirnos. Todo lo que hay en tu palabra para poderlo tomar y batallar. Quiero luchar, Señor. Quiero luchar por el lugar que me corresponde. Quiero tomar el lugar por el cual murió Cristo. Y quiero sentarme por entero en ese lugar. Quiero hacer toda la tarea que tengo que hacer en ese lugar y desde ese lugar. Señor, infundiéndole el mismo ánimo a los demás. El mismo aliento de espíritu, como decía el apóstol Pablo. Yo quiero que vean mi rostro. Quiero estar presente para impartirles esa palabra. Esa va a ser mi lucha. Pero lo voy a hacer. Padre, yo quiero orar en esta hora por todos los que tienen esa lucha. Por todos los que no pueden batallar hasta esta hora. Para que tú le des la habilidad, oh Dios, de aprender a portar el arma, a portar la espada. No es fácil, Señor, es toda una lucha también. El de dejarme discipular, el de dejarme preparar para portarla. Para saber quién soy y qué puedo destruir con esa espada. Cuántos principados, cuántas potestades. Señor, esta lucha de poder con tus fuerzas. Mientras el mundo me dice que no puedo, yo con tu palabra voy a decir que sí puedo. Mientras esta creación me diga que no puedo, yo voy a decir que sí puedo. Aun cuando toda la creación me grite que no puedo, yo con tu palabra me levantaré, Señor. Con tu espíritu me levantaré. Y con la victoria
volveré, Señor, con la victoria de tu Espíritu, Dios, porque tu Espíritu levanta bandera ante todo aquel que quiera batallar con ella. Te damos gracias, oh Dios, por todo el poder que hay en tu palabra, Dios. Poderosísima es tu palabra para hacer las cosas mucho más gloriosas de la que hemos pensado, de la que hemos visto, de la que hemos entendido y de la que hemos esperado. Señor, lo vamos a hacer visible. Vamos a hacer ver ese poder visible, oh Dios, ese poder eterno, ese poder y esa deidad, oh Dios, se va a hacer visible entre los tuyos, Señor. La creación, Señor, aquella ardiente creación, será manifestada primero entre tus hijos. Te bendigo, Señor, porque todo lo que declara tu palabra es sí y amén en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Denle un fuerte aplauso.